Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Hubo fraude en el último proceso electoral ecuatoriano. Con esta pregunta iniciamos este episodio número 11 del 2024, temporada número 15 de Al Carajo, con las noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe. Nos referimos, hablando de Ecuador, a lo que fue la consulta popular enviada por el presidente Daniel Noboa, que tuvo como resultado una victoria pírrica para su gobierno. Fueron 11 preguntas, de las cuales 9, las que tenían que ver con el sentido común generalizado, arrojaron como resultado el sí, y 2, relativas a reformas neoliberales en materia de trabajo y de extranjerización de la economía, el resultado fue negativo, lo que representó un triunfo para el correísmo y para la oposición al gobierno de Noboa. Sin embargo, en los últimos días, a raíz de la demora de la entrega de los resultados finales por parte del Consejo Nacional Electoral, brotaron las denuncias de irregularidades y de diferencias muy importantes entre los resultados reales y los resultados publicados y conocidos. Y se declaró el alerta en la oposición, en el espacio de la Revolución Ciudadana, que comanda el expresidente Rafael Correa, porque se vienen las elecciones presidenciales en febrero del año próximo y advierten que con este sistema electoral poco transparente, la derecha siempre corre con ventaja y no hay una verdadera representatividad al voto democrático. Este va a ser uno de los temas para desarrollar en este viaje latinoamericanista que acá estamos comenzando. Este programa semanal se emite en cerca de medio centenar de radios comunitarias, populares, rurales, públicas y universitarias de Argentina, de Chile, de Uruguay y de Bolivia, más YouTube en nuestro canal Al Carajo Radio, más plataformas, portales, aplicaciones y distintos mecanismos para que esta información que producimos y estos contenidos que generamos lleguen lo más lejos posible, derritiendo las distancias. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, con Mavi Sosa en la literatura latinoamericana, Paloma Palis Carreira Griot en el cine latinoamericano y Juan Francisco Martínez Pería en la historia latinoamericana. Además de Ecuador y el título ya expresado, el sumario se completa con libros, música y películas, por supuesto, y también con el desarrollo de los títulos en voz propia desde cada uno de los países a través de los reportes de los compañeros y compañeras de las emisoras locales en cada uno de los territorios. Y por allí es por donde vamos a empezar. Recorremos la patria grande con la información política y social. Capítulo número 11 del 2024 de Al Carajo en marcha. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Y el otro centro informativo de esta semana en América Latina
y acá, en Al Carajo, es Panamá, con las repercusiones de las elecciones presidenciales y el triunfo del derechista José Raúl Mulino, candidato del expresidente Ricardo Martinelli. En voz propia y desde el territorio, compartimos el reporte del periodista Olmedo Carrasquilla, vía Radio Temblor, desde la capital panameña. Elecciones 2024 en el país centroamericano. Este domingo 5 de mayo, Panamá salió a decidir los nuevos gobernantes en materia de presidente, alcaldes, diputados y representantes. 8 candidatos de partidos de corte de derecha fueron quienes se debatieron en esta campaña 2024. Sin embargo, luego de los resultados arrojados por el Tribunal Electoral, se genera todo un debate debido que ante la crisis que vivió Panamá, se aspiraba a un mandatario que realmente cambiara todo este proceso que ha conllevado Panamá, la corrupción, desigualdad social y impunidad ante distintos hechos de escándalo aquí en Panamá. 8 candidatos de partidos políticos de corte de derecha. De estos se eligió a Ricardo Mulino del partido Realizando Metas. De segundo lugar, Ricardo Lombana de Otros Caminos, que se disputaron por porcentajes diferenciados. Pero el punto de esto es la continuidad de un modus operandi en el cual el actual o elegido presidente viene de las filas del expresidente Ricardo Martinelli, que en su periodo realizó actos ilícitos de corrupción, como el caso Odebrecht, lavado de dinero y por supuesto represión, encarcelamiento y muerte. Un reto que ahora Panamá se debate en cómo hacer incidencia ciudadana para hacer justicia y por supuesto velar por las garantías fundamentales constitucionales y que realmente los programas políticos o el programa social o el programa nacional de este candidato sea cumplido a cabalidad. Hay que también manifestar que se dieron irregularidades en este proceso electoral, por supuesto irregularidades que van más allá de los delitos ilícitos que siempre se dan, pero definitivamente el punto es el reto que tienen los panameños en cómo va a ser la gobernabilidad ante lo que se está dando con la crisis nacional, como es el tema de la carencia de medicamentos, un nuevo contrato minero, el tema ambiental, la carencia de centros educativos y por supuesto todo lo que es gobernabilidad en función de la transparencia y la no corrupción en los bienes comunes del país. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, Contacto Sur. Al carajo. Una crónica de la región. Y vamos a escucharlo al presidente electo José Raúl Mulino, 34.25% de los votos, superando por casi 10 puntos a Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino de Panamá, que se quedó con el 24.65%, y tercero terminó Martín Torrijos, expresidente panameño, en la primera década de los 2000, con el 16.03%. Fragmentación y ausencia de mayorías en el Congreso para el próximo proceso político. Tras conocerse los resultados, Mulino dio este discurso de victoria. Así habló el nuevo presidente electo de Panamá. ¡Misión cumplida, carajo! Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo panameño. ¡Duélale a quien le duela! Es una fecha, quizás la más importante de mi vida. Es una fecha en donde cae sobre mis hombros y el de mi familia la más grande responsabilidad que panameño alguno puede tener o sentir. Conducir los destinos de la nación panameña a partir del 1 de julio próximo. Esa es una tarea gigante en un país donde lo más importante de esta campaña política fue identificarme con ese sentimiento y ese clamor de las mayorías irreductibles del país que confiaron en nuestra propuesta
porque tenían esperanzas de salir del hueco en que los últimos 10 años los han metido. A Ricardo Martinelli, amigo, misión cumplida también, Ricardo. Si bien impulsaremos un gobierno pro inversión, pro empresa privada, no nos podemos olvidar de los que tienen hambre, de los que quieren un empleo y de los que necesitan agua potable en todo el país, todos los días. Son retos muy, muy grandes, pero los vamos a afrontar como se tiene que afrontar, con decisión y liderazgo, que es lo que le falta a este país. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Por último, la reacción del movimiento social panameño a la elección de José Raúl Mulino y a quien está detrás de su figura, que es el expresidente Martinelli, proscripto de participar por las causas judiciales en su contra, pero que se quedó con el triunfo a través de su designado. El movimiento Panamá vale más sin minería emitió un comunicado fijando postura ante el futuro próximo del país centroamericano en esta coyuntura. Nos encontramos en un momento de crispación nacional, dice la declaración, que conduce a la división de la población panameña. Por décadas, los vaivenes de los intereses partidistas nos han atomizado y disgregado. No obstante, nuestra voluntad y lucha se mantiene en favor de los derechos humanos, que incluyen el derecho a un ambiente sano y a una vida digna. Nuestra preocupación por la destrucción de ecosistemas y comunidades en pro de un desarrollo depredatorio y excluyente nos exige defender la institucionalidad, el no retroceso en materia ambiental y mantener la voluntad popular que claramente se manifestó en contra del extractivismo y en contra de la afectación de la naturaleza. En su comunicado, Panamá vale más sin minería asegura la continuidad junto al pueblo panameño, exigiendo el cierre oportuno de la mina en Donoso y Omar Torrijos, la restauración de los daños ocasionados y el cumplimiento de la ley de moratoria minera conquistada en las calles. Asimismo, dice el movimiento, solicitamos que la Corte Suprema de Justicia emita con prioridad el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 92 de la mina de Veraguas. En unidad con los demás sectores sociales, nos mantenemos en la defensa de lo conquistado hasta ahora y que se honre el trabajo, compromiso y deseo de todas las víctimas, heridos y muertos en las diferentes jornadas de lucha. Por último, frente a la llegada de este sector de la derecha liberal al poder, el movimiento Panamá vale más sin minería concluye: es momento de unirnos en la defensa de nuestro Panamá, de rechazar la opresión de cualquier tipo y la necesidad del trabajo conjunto para construir un futuro en el que la justicia y la dignidad sean pilares de nuestra sociedad, más allá de los partidos y gobiernos de turno. Juntos podemos y vamos a superar este lamentable capítulo en el pasado y presente de nuestra historia y avanzar hacia un Panamá justo, próspero y sostenible para toda la población. Hoy y siempre, Panamá vale más sin minería. Primeras reacciones y movimientos del tablero político tras las recientes elecciones del primer domingo de mayo que en Panamá llevan al poder al delfín del expresidente Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino. Citamos y agradecemos en Al Carajo el material de referencia compartido desde Radio Temblor con la información en este programa siempre directamente desde los territorios. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. No intentes correr. No puedes escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía.
debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Ahora, un paréntesis. Solo una gota de literatura en el océano político de este programa. Mavi Sosa y 100 años de soledad. La pluma de Gabriel García Márquez, presente. Úrsula preguntó por dónde habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el camino que le indicaron y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos. Siguió alejándose de la aldea hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar. José Arcadio Buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las 8 de la noche, cuando dejó la materia recalentándose en una cama de estiércol y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Amaranta que estaba ronca de llorar. En pocas horas reunió un grupo de hombres bien equipados. Puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreció a amamantarla y se perdió por senderos invisibles en pos de Úrsula. Aureliano los acompañó. Unos pescadores indígenas, cuya lengua desconocían, les indicaron por señas al amanecer que no habían visto pasar a nadie. Al cabo de 3 días de búsqueda inútil, regresaron a la aldea. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y seguimos en Al Carajo, semana a semana y programa a programa, trayendo al presente la historia de los grandes líderes y referentes de nuestra América Latina. En esta oportunidad, Eva Duarte de Perón, Juan Francisco Martínez Pería con nosotros, historiador de cabecera para este programa y una figura emblemática, Juan, en Argentina, pero también a nivel global, podemos decir. Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Y sí, de Evita, Eva Duarte de Perón, una de las figuras más importantes y más controversiales de nuestra historia y, como vos bien decías, con un impacto global, ¿no? Incluso yo te diría tal vez simbólicamente como referencia más aún que Perón, digamos, ¿no? Quiero decir, bueno, el hecho de que Madonna haya hecho una película de Evita da cuenta un poco de este enorme impacto global, del musical, etcétera, etcétera, que la pone obviamente al nivel de otras figuras como el Che o Maradona o como Messi. Digo, más allá de que Evita obviamente tuvo un rol enormemente destacado a nivel político. Claro, trascendió el partido político, trascendió el movimiento y se convirtió en una figura emblemática incluso para algunos pensamientos que por ahí no están tan en línea con lo que fue el peronismo tradicional, ¿no? Y ahí podemos hablar de la izquierda, reivindicando algunos aspectos de Eva Perón. Sí, que como bien decíamos antes, Evita es una figura muy controversial en el siglo XX, ¿no? Sobre todo durante su vida. Ahora podemos retomar un poco su trayectoria y su biografía, pero tal vez con el tiempo, digamos, hubo muchos usos y abusos de Evita. Con el tiempo creo que se convirtió en una figura menos controversial que Perón, digamos, más, es raro esto, pero digo, un poquito más pasable para distintos sectores y sobre todo, como vos bien decías, para sectores de izquierda, ¿no? Que pudieron acercarse más fácilmente a Evita que a Perón. De hecho, hay un dicho, valga la redundancia, que es el evitismo etapa superior del gorilismo, digamos, ¿no? Que decir, gente que se puede acercar al peronismo a través de Evita, pero que en realidad sigue teniendo un corazón ahí un tanto antiperonista. Eso es algo que uno puede encontrar, obviamente, dentro de la izquierda, ¿no? Porque hay obviamente, un gran debate que es si Evita y Perón eran lo mismo, si Evita era mucho más revolucionaria que Perón, cuál es la relación entre ellos, etcétera, etcétera, que habilita, obviamente, como decíamos antes, muchos usos y abusos. Para hacer el recorrido histórico, estás vos, Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y de la Educación Pública Latinoamericana. Bueno, su vida es su historia política también, ¿no? La recorre de punta a punta. Sí, una vida muy corta, 33 años, muy intensa, marcada signada por un acontecimiento clave que es el encuentro con Perón, ¿no? Que hay un antes y un después. Ella nace en 7 de mayo de 1919,
en la provincia de Buenos Aires, en Los Toldos, en una familia, digamos, su padre tenía otra familia, ella era la segunda familia, digamos, la familia clandestina, o sea, una hija natural, de una situación económica más bien de clase media baja, en un contexto de la Argentina complejo, sobre todo cuando ella es más grande, digamos, más adolescente, que es la década infame, ¿no? Que es la época de la restauración del fraude y el intento de reconstruir el orden oligárquico en nuestro país. Y Evita desde muy temprano tiene intereses y una vocación artística que la llevan a la ciudad de Buenos Aires, migrando desde muy joven, ¿no? Siendo muy joven. Hay algo muy importante, que ella fue una más, de alguna manera, de muchas y muchos migrantes internos. La Argentina tuvo una gran migración europea, sobre todo a fines del siglo XIX, pero también en el siglo XX, pero sobre todo en la década del 20 y fundamentalmente en la década del 30, hubo un proceso de industrialización, sustitución de importaciones, que se fue dando más bien espontáneamente en la década del 30 y que después fue incentivado fuertemente por Perón durante su presidencia, pero en la década del 30 hubo, digamos, un proceso de lenta industrialización por sustitución de importaciones, debida sobre todo al crack del 30 y la incapacidad de los imperios de seguir importando e invirtiendo en la Argentina, en América Latina, en el mundo periférico, y Evita hace este viaje que hicieron tantos otros, ¿no? Desde las provincias o de la provincia hacia la capital, hacia el conurbano, y comienza desde muy temprano una carrera artística, una carrera teatral, una carrera que la va a llevar también al cine, ¿no? Y que la va a llevar sobre todo al radioteatro, ¿no? Y que la va a convertir a comienzos de la década del 40 en una figura reconocida, digamos, no la más famosa ni nada por el estilo, pero sí una figura bastante reconocida dentro de los medios, ¿no? Y que también desde muy temprano va a mostrar intereses políticos, va a participar desde muy temprano en la fundación, digamos, de un sindicato radial, ¿no? En la década del 40, ¿no? Y ya desde temprano podemos ver, digamos, una intensa preocupación artística, una carrera artística con cierta preocupación política. En el medio hay que recordarle a la audiencia, sobre todo la audiencia latinoamericana, en 1943 hay un golpe de Estado. Hay que recordar de vuelta que estamos en el marco de lo que se conoció como década infame, ¿no? Después de la experiencia de la democratización que había implicado el radicalismo, que gobernó de 1916 a 1930, un golpe de Estado que se le hizo a Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente democráticamente electo de nuestro país, que gobernó 2 veces, de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930. En septiembre de 1930 le hacen un golpe y ahí empieza esto que se llama la década infame, ¿no? La década infame fue un intento de reconstruir el orden oligárquico en la Argentina. Ese intento de reconstruir el orden oligárquico en Argentina fue muy difícil, generó muchas tensiones, ya era como volver la historia atrás. Y en 1943 hubo un golpe de Estado que tuvo, digamos, diferentes actores y que tuvo una agenda compleja y heterogénea, digamos. No todos los que hicieron el golpe estaban en la misma, pero quien va a terminar emergiendo como principal figura va a ser Juan Domingo Perón, que era un coronel, digamos, que había participado de la logia que hizo el golpe, que se llamó el GOU, Grupo Oficiales Unidos, que a diferencia de otros militares que participaron de este golpe, tenía ideas sobre todo nacionalistas, populares, ¿no? Antiimperialistas, y que muy rápidamente va a emerger como la principal figura política del golpe, aunque no había sido el líder, constituyéndose como secretario de Trabajo y Previsión Social, también como vicepresidente en un momento y también como ministro de Guerra. Sobre todo lo más importante de esto es su carácter de secretario de Trabajo y Previsión Social, planteando una política muy activa de reconocimiento de derechos a los trabajadores y construyendo ahí una fuerte ligazón entre la secretaría, entre su figura y los trabajadores, que históricamente tenían casi nulos derechos. Obviamente la izquierda venía luchando sistemáticamente por la defensa y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero en la Argentina, salvo algunas leyes menores, lo que había era muy poco. Entonces ahí hay un momento clave que es a partir de 1943, 1944 y después fundamentalmente en 1945, donde va surgiendo el peronismo y donde fortuitamente hay un encuentro, ¿no? En el Luna Park, donde en 1944 se estaba juntando dinero para las víctimas de un terremoto que había asolado la ciudad de San Juan, y ahí es donde se encuentran Evita y Perón y empiezan su romance, ¿no? Esto es muy importante porque van a empezar a trabajar en conjunto, digamos, ¿no? Y yo siempre digo, Pablo, esto me parece muy importante a la audiencia,
que el peronismo, a pesar de lo que mucha gente en la Argentina cree, ¿no? Que es algo totalmente excepcional, que es algo muy argentino, etcétera, etcétera, el peronismo puede ser asimilable a otros movimientos que emergieron en la misma época, ¿no? Movimientos nacionalistas, populares, antiimperialistas, que buscaron la construcción de un capitalismo nacional, industrialista, con distribución de la riqueza. Pensemos el APRA en Perú, el MNR, pensemos el guarguismo en Brasil, el cardenismo y la Revolución Mexicana, ¿no? Pensemos movimientos que fueron en esa misma línea. La gran diferencia que va a tener el peronismo es la figura de Evita. Digamos, en ningún otro lado va a haber una doble conducción y menos que menos una conducción femenina, ¿no? En general en América Latina hay una larga historia de liderazgos fuertes, ¿no? de caudillismo fuertes, pero en ningún lado fue común que haya un doble caudillismo y menos que uno de ellos sea una mujer. Esto se va a ir construyendo con el tiempo, no va a ser inmediato, ¿no? Nosotros tenemos toda una crisis en 1940, o sea, ellos se conocen, empiezan un romance. Algo importante que era la segunda esposa de Perón. Perón había tenido una esposa anterior que había fallecido de cáncer, que Perón era mucho mayor que Evita era mucho más joven, que Perón era militar y tenía el apoyo de la iglesia. Sin embargo, Perón se vincula con ella a pesar de su juventud y su carácter artístico. Carácter artístico que hoy podemos ver con interés o como lo queramos llamar, como algo pintoresco, pero que en su momento era visto muy negativamente. Quiero decir, ese romance entre Perón y Evita era un escándalo, ¿no? Y nos muestra cómo Perón rompía los moldes morales de la época, ¿no? Iba más allá de los moldes así hegemónicos de su época. Esa relación es una relación de amor muy intensa que va a devenir en una relación política aún más intensa. Y tenemos un momento de quiebre clave que es 1945, donde al final de la guerra Estados Unidos presiona fuertemente al gobierno y sobre todo presiona a Perón para que Perón renuncie y para que haya elecciones democráticas. Y eso, obviamente, hay una fuerte vinculación entre la oposición, que se va a ir uniendo, tanto los sectores más liberales como los sectores más de izquierda, se van a ir uniendo, y quien se va a convertir en el líder de la oposición al gobierno militar va a ser Sproul Braden, ¿no? Sproul Braden, que era el embajador norteamericano. Esto que vimos, Pablo, tan recientemente en la época de Trump, con agravios directos y totalmente públicos y televisados en contra del gobierno de Maduro y en contra de la Revolución Bolivariana, fue algo muy parecido a lo que se vivió en la Argentina en el 45, ¿no? Allí hubo ataques muy feroces contra el gobierno, particularmente una cosa que se llamó la Marcha de la Constitución y la Libertad, en septiembre de 1945, y finalmente toda una rosca que derivó en la renuncia de Perón forzada y el apresamiento de Perón en la isla Martín García. Eso se dio vuelta similar, si se quiere, se puede comparar de alguna manera con lo que ocurrió en el golpe de Estado de abril de 2012 en contra de Chávez. Es diferente porque Chávez era presidente, obviamente, y Perón era solamente vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión Social, pero hay similitudes en el sentido de una enorme movilización popular el 17 de octubre que logra torcerle la mano, digamos, a los sectores militares de la Marina y los sectores de la élite y los sectores de izquierda que estaban en contra de Perón. Esto deriva en un llamado a elecciones y deriva en el triunfo, ¿no? Electoral de Perón en 1946. Perón era el candidato imposible, así lo definía la gran prensa. Todos los partidos se unieron en la Unión Democrática y aún así Perón ganó. Evita jugó un rol importante en ese contexto, incluso hay autores que plantean que Evita fue quien organizó el 17 de octubre, eso ha sido muy discutido, pero Evita jugó un rol durante su elección, durante las elecciones, lo acompañó permanentemente, pero sobre todo su rol más político va a empezar en el gobierno de Perón, y fundamentalmente a partir de una gira que ella hace en 1947, que se conoce como la gira del arco iris, una gira que ella hace por distintos países de Europa, por España, por Francia, por el Vaticano, por Suiza. Esa gira le va a ir dando un lugar político más decidido a Evita y también la va a ir convirtiendo en una figura internacional. Algo muy importante, y yo diría importantísimo, hay dos líneas claves, ¿no?, en la política de Evita y en la relación con Perón. La primera es el voto femenino, ¿no? El voto femenino va a ser fundamental, algo que Perón ya y Evita plantean en la campaña, ¿no?, pero que finalmente se lleva adelante en 1947. El voto femenino se instaura en la Argentina en ese momento, pero sin embargo las mujeres van a votar recién en 1951 y Evita va a votar desde su cama, muy conocida la imagen. Quien le lleva la urna es un intelectual muy importante argentino, que después va a ser un intelectual argentino muy importante, que es David Viñas, que en ese momento era joven. Ella ya estaba muy enferma en ese momento,
Ahí hubo un lapso entre 1947 y 1951 debido a que había que enrolar a las mujeres que no tenían libreta de enrolamiento. Quiero decir, había que empadronar a las mujeres, ¿no? Los varones hasta ese momento votaban con libreta de enrolamiento y las mujeres no tenían una cédula de identidad. Entonces se tuvo que crear todo eso, una libreta cívica. Y otra cosa muy importante fue la creación del Partido Peronista Femenino, de la cual ella va a ser la principal líder, que llegó a tener 8.000 unidades básicas. Pensemos que cuando se da las elecciones en 1951, que fue de alguna manera la última gran participación de Evita, hay dos cosas que resultan centrales. La primera y principal, que el movimiento obrero y el movimiento peronista quería que Evita fuera candidata a vicepresidenta. Hay un famosísimo cabildo abierto en la 9 de julio, en 1951, donde se demanda que Evita sea la candidata a vicepresidenta y donde ella tiene muchas dificultades para poder decir que no, y finalmente termina renunciando por radio, ¿no? El famoso discurso donde ella dice: renuncio a los honores pero no a la lucha. Ese es un acontecimiento lamentable, digamos, ¿no? Porque se merecía ser vicepresidenta, pero bueno, hay varios factores que han derivado en que eso no haya sido posible. Por un lado, la enorme presión de sectores del ejército, de la iglesia, y también la propia enfermedad de Evita, que se había intentado mantener oculta. Otra cosa clave, digamos, Evita fue una gran impulsora de la participación política de las mujeres, una enorme impulsora de la participación política de las mujeres junto con Perón. Y algo muy importante que quería decir acá es que la cantidad de mujeres que había en diputados y en senadores era algo muy, muy infrecuente, digamos, ¿no? Primero, principal, el liderazgo de Evita era absolutamente infrecuente en América Latina, pero también a nivel global hay algunos casos, pero son excepcionales. Y segundo, la cantidad de unidades básicas que comentábamos antes del Partido Peronista Femenino, muy, muy relevante. Y por otro lado, la cantidad de diputadas y senadoras, que debe ser el único caso en ese momento, que había 23 diputadas y 6 senadoras, cosa muy, muy raro, digamos, porque en general, más allá de que las mujeres pudiesen votar en otros países, no necesariamente eran candidatas, ¿no? Esto demuestra un gran compromiso. Hay una gran paradoja, es que Evita estaba enfrentada con la mayoría de las feministas, ¿no? Efectivamente, también las mujeres feministas de izquierda venían planteando un reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero, digamos, la gran paradoja es que cuando esto se logra o se logra parcialmente, hay una gran tensión porque eran furibundamente antiperonistas, ¿no? Entonces, Evita, a pesar de llevar adelante una agenda que podríamos decir claramente iba en la línea del feminismo, va a tener ahí fuertes tensiones con ese feminismo de izquierda, ¿no? Que era profundamente antiperonista. La otra cosa crucial, la otra gran línea de acción de Evita, obviamente, es la justicia social, ¿no? La justicia social encabezando la Fundación Eva Perón, que fue una gigantesca empresa que llevó adelante con fuerte vinculación con el movimiento obrero, con el movimiento sindical, que creó obviamente casas para mujeres, casas para niños, hospitales, escuelas, una obra pública gigantesca y una gran política de justicia social, ¿no? Y me parece que hay algo muy importante, que es esta idea de justicia social, que Pablo, vos sabés que hoy por hoy está siendo tan discutida, ¿no? Por el gobierno de Milei y por los sectores libertarios y liberales conservadores. Esta idea de justicia social no como solamente un regalo o como clientelismo, como se suele decir, sino asociada totalmente a la idea de derecho, ¿no? A la idea de justicia en términos de derecho y en términos de reivindicar lo que se merecen los sectores populares, entendiendo también, y esto es clave, el peronismo como una revolución, ¿no? Generalmente, a quienes le gusta más Evita que a Perón han insistido, bueno, en esta mirada, en esta interpretación más de que Evita era una verdadera revolucionaria, ¿no? De que cuando en 1951 hubo un intento de golpe de Estado en contra de Perón, Evita compró armas para hacer milicias obreras y que siempre insistía, ¿no? En la idea de que el peronismo tenía que ser revolucionario o no será nada, digamos, ¿no? Mientras que Perón, según ciertas interpretaciones, tenía una mirada más moderada, más pragmática. Evita era una llama, ¿no? Una llama eterna. Para terminar, la famosísima frase de Evita, recordarle a la audiencia, ¿no? Esta frase tan emblemática, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y me parece que esta idea y su militancia de los derechos de la niñez, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, es lo que queda como un enorme legado, ¿no? Un enorme legado y lo más significativo de su proyecto político. Y también, bueno, para terminar, lo que implicó su muerte, ¿no? El 26 de julio de 1952 fue un golpe durísimo para el peronismo, porque no solamente perdió una figura relevante, una dirigente relevante, sino que perdió una de las cabezas del movimiento, y después de ahí en más el peronismo quedó trunco, quedó ahí en una crisis que en parte puede explicar lo que terminó ocurriendo lamentablemente en 1955. Es impresionante tanto fuego concentrado en solamente 33 años de vida de Eva Duarte de Perón. Bueno, una bandera, sin dudas,
y el término discutido hoy por las derechas y los sectores conservadores de la justicia social, también, ¿no? Una batalla presente que también es cultural. Bueno, Evita murió de cáncer, ¿no? Y aún así, estando enferma, ella tuvo una muy activa militancia, ¿no? Digamos, ya toda la última etapa de su vida, que fue enferma y sin embargo siguió trabajando incansablemente. Y lo que quería recordar es el odio que le tenían a Evita, ¿no? El enorme odio de la oligarquía argentina. Y hay un famosísimo graffiti que escribieron en una de las paredes de la ciudad de Buenos Aires que decía "Viva el cáncer", ¿no? Cuando muere Evita. Esto muestra ese odio oligárquico, antipopular, que estuvo tan canalizado en contra de Evita y de Perón, ¿no? También reivindicar el carácter antirracista, ¿no? de Evita, reivindicando el pueblo, lo que ella llamaba mis cabecitas, mis descamisados. Me parece que eso también es sumamente importante. Juan, siempre dejamos libros por aquí o referencias culturales que nos permitan ampliar la mirada sobre el personaje, sobre Eva en este caso. Recomiendo mucho quienes puedan ir al Museo Evita, ¿no? en Buenos Aires, para la audiencia argentina o audiencia de América Latina que tal vez se pegue una vuelta por Buenos Aires. El museo vale mucho la pena. Es en una de estas casas hogares de la Fundación Eva Perón. Otra cosa también muy importante, la Fundación Eva Perón fue destruida una vez que Perón fue derrocado. Muchos de estos hogares fueron totalmente destruidos o cerrados. Algo también simbólicamente muy fuerte, Pablo, es que la Fundación Eva Perón estaba en lo que actualmente es la Facultad de Ingeniería y arriba tenía varias estatuas. Una de las estatuas representaba la justicia social. Todas esas estatuas las volaron, pero la estatua de la justicia social la tiraron al río, ¿no? Al río de la Plata, lo cual es muy simbólico, no solamente por tirar al río y hacer desaparecer a la justicia social, sino por lo que va a ocurrir después con los vuelos de la muerte, ¿no? Como una gran continuidad histórica y trágica entre un suceso y el otro. Bueno, recomendar la película, no la de Madonna, digamos que es muy mala, sino la de De Sanso, ¿no? Con guión de José Pablo Feynman, que también escribió una obra de teatro. Recomendar el libro de Marisa Navarro Gerasi, Evita. También el libro de Norberta Galasso, La compañera Evita. También el libro de Galasso sobre Perón, en 2 tomos, que vale mucho la pena. Evita Capitana, de Carolina Barri. También es un libro sobre el peronismo, el Partido Peronista Femenino. Después, obviamente, La razón de mi vida. Y también hay muchas compilaciones de discursos de Evita que también vale muchísimo la pena recomendar. Y bueno, y hay un montón de cosas por donde meterse de esta figura tan importante en América Latina. Sí, y la sensación de que su historia se sigue escribiendo, ¿no? Que su legado sigue girando. Juan Francisco Martínez Pería, historiador en Al Carajo. Gracias como siempre, Juan. Gracias a vos, Pablo. Nos estamos viendo la semana que viene. Continuamos con el viaje por América Latina y el Caribe. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo, programa número 11, año 2024, temporada 15, momento para el cine de nuestro continente, micrófono abierto para Paloma, Palis Carreira Griot. ¿Hacia dónde vamos? Hola Pablo compañero y hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. Hoy con el cine nos vamos para Ecuador con la película Alba. ¿Cómo te llamas? Alba. Perdón, ¿cómo? Alba. Esta película es la ópera prima de la directora Ana Cristina Barragán. Se trata de un drama que cuenta la historia de Alba. Alba es una niña de 11 años que vive con su mamá que está enferma. Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Y jugamos en el carrusel. En el día a día de Alba, además de ir al colegio, tiene que ayudar a su mamá por las noches a ir al baño e incluso juega sin hacer ruido y medio en secreto para no despertar a su mamá enferma. Una noche su mamá empeora y Alba tiene que hacerse cargo y llevarla al hospital, donde queda internada en grave estado. Y como nadie puede hacerse cargo de Alba, empieza a vivir con su papá, con el que prácticamente no tiene relación porque no lo ve desde que tiene 3 años.
En este punto el drama cobra toda su fuerza porque empezamos a ver una adaptación de Alba, una nena de 11 años que empieza a vivir con un padre que no conoce, un padre bastante solitario que también tiene que de repente empezar a vivir con una hija a la que prácticamente no conoce. Entonces empiezan a comenzar a conocerse, a entender sus maneras de ser. También en paralelo, Alba empieza a vivir cosas propias de una nena de 11 años, a tener vergüenza, a dar su primer beso, la menstruación, y entre medio también empiezan a ir a ver a la madre al hospital. También el padre intenta acercarse y tener una relación mucho más amena y más cerca con ella. Y en paralelo también vemos el bullying que sobrevive en las aulas en el colegio. Date un beso con Alba por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Alba es una película 100% visual, es una película que tiene muy pocos diálogos y hace mucho peso en las miradas, en los gestos, mucho más que en las palabras. Es muy interesante de ver, es una manera muy diferente de narrar, basándose en lo que vemos más que en lo que escuchamos. El tema de adolescencia es un tema que ya me había interesado en los 3 cortos, justo en niñas de 11 años. Ella es Ana Cristina Barragán, la directora de Alba, y cuenta cómo es contar en su película desde los ojos de una niña adolescente. Como que necesitaba hablar de esa ansiedad porque me parece que es una edad como que tiene una mezcla entre ternura y dolor muy interesante, fascinante de hecho. Entonces creo que hay pocas edades como tan limbo y tan importantes en la vida de una mujer como esa. Entonces era como una necesidad hablar puntualmente de esa edad. No un poco más grande, no 14 ni 8, o sea 11, 12. Supuestamente es una edad de florecimiento y resulta que en Alba, por todas las circunstancias que le rodean, no está habiendo un florecimiento, sino que hay una etapa dolorosa. Mientras las otras niñas están floreciendo, ella está viviendo un panorama mucho más tosco, una feminidad más dura, digamos. Te di a mi mami. La gente también cuando ve una película tan personal se te acerca y se atreve a abrir su corazón, entonces te dice a mí me pasó esto en el colegio, a mí se me murió mi mamá, yo tuve esto, entonces es fuerte porque uno hace su película en su casa, en su interior, como en un espacio muy pequeño y de pronto lo expones al mundo y hay una reacción del mundo y tú tienes que estar preparada para esa reacción y siento que la gente sí le mueve, que ese es uno de los mayores logros de la peli porque para mí en los cortes anteriores yo no lograba que la gente sienta, o sea cuando mostraba a personas la película era como un reto que la película se sienta porque no quería hacer una película fría ni distante, que es una peli emocional y siento que sí se logró porque la gente se conmueve, o sea les veo conmovidos. Alba, la ópera prima de Ana Cristina Barragán, película de Ecuador, es la recomendada para ver esta semana y la encuentran en todas las plataformas. Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Hubo fraude en la consulta popular realizada en Ecuador el pasado 24 de abril. Reiteramos la pregunta con la que abrimos este capítulo de Al Carajo, porque hay denuncias y hay sospechas de la mala praxis del Consejo Nacional Electoral y si bien las irregularidades encontradas no cambiarían los resultados, la proyección es hacia los procesos electorales futuros y también la duda sobre elecciones anteriores. Por ejemplo, la segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz del 2021, que ganó la derecha, y el último balotaje entre el actual presidente Daniel Noboa y la correísta Luisa González. La denuncia es que este nivel de inconsistencias sí podría haber cambiado aquellas elecciones pasadas. La organización no gubernamental Defiende tu Voto es la que da el alerta sobre esta grave situación que afecta a la representatividad popular en el país sudamericano. Escuchamos en Al Carajo a Oscar Ayerbe, representante de esta ONG ecuatoriana, en declaraciones a la colega Radio Sucumbíos sobre estas denuncias. En las 11 preguntas que ya se conoce, 9
ganó el sí y 2 ganó el no, podemos ya determinar que aun cuando los hallazgos que hemos encontrado no va a variar el resultado final del conocimiento de estos datos establecidos por la enorme diferencia porcentual entre sí y el no, en los dos casos, 9 por el sí y 2 por el no. Sin embargo, podemos decir que hay hasta el momento 17.954 inconsistencias graves en 4.559 juntas o actas de escrutinio. Encontramos que existen un número mayor de votos que sufragantes. Es decir, si fueron a sufragar 300, resulta que en las actas de escrutinio encontramos más de 300 sufragantes, 320, 350 y más. Y en 13.395 actas encontramos que existe menos número de votos que sufragantes. Entonces es al revés. Si hubieron 300 ciudadanos que fueron a votar, resulta que en las actas aparecen 250, 260, 200 y así sucesivamente, para que las personas tengan claridad qué representa estas variaciones. Aquí está una papeleta con 43 sufragantes. En esta junta, la 001 Pascuales Guayaquil Guayas, en el acta de escrutinio este es el número que aparece. Sin embargo, cuando se determina la acta de presidente, esto es la de agosto de 2023, aparecen 300 sufragantes. Entonces, de 43 a 300, alguien debe decir qué pasó. Y en la de papeletas de asambleístas nacionales, provinciales y de la consulta popular de ese entonces, aparecieron 000 votos. Este mismo fenómeno acaba de suceder en la consulta de las 11 preguntas y estamos preparando un informe para entregarle al CNE para decirle exactamente dónde, porque ellos hasta este momento no lo dicen y no lo quieren publicar, y más grave aún, nunca emitieron el acta de sufragantes y por ende nunca se refleja la hoja padrón en la que firmamos, ponemos nuestras huellas digitales si es el caso, y por tanto este informe no aparece por ningún lado y se producen, en mi opinión, exprofesamente estas diferencias que representan manipulaciones graves al resultado final electoral. En primera instancia nos negaron diciendo que era información ultra secreta. Les recurrimos al Tribunal Contencioso Electoral para que exijan a los funcionarios la entrega de la información y finalmente, con pena de destitución, entregaron el documento oficial y encontramos que realmente habían existido 116 sufragantes. No eran ni 43, ni 300, ni 0. Pero en el acta de resultados finales fueron proclamados por esta institución, se utilizó la de 300 y la de 0. Las denuncias de Oscar Ayerbe, integrante de la organización Defiende tu Voto, sobre las irregularidades graves en el escrutinio y cómputo de los votos del último referéndum popular realizado en Ecuador. Reiteramos, fueron 11 preguntas, en 9 ganó el sí, en 2 ganó el no, en las 2 que más les interesaba al gobierno de Daniel Noboa, lo que se vio como una victoria para el correísmo, con diferencias amplias, tal cual le explicaba Ayerbe a nuestros compañeros de Radio Sucumbíos de Ecuador, pero si las diferencias hubieran sido menores, los resultados podrían haberse cambiado. Esta es la preocupación. Ante esto, el representante de la ONG Defiende tu Voto reclama cambios de fondo y urgentes para transparentar el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano. Hay que cambiar el sistema informático. Hemos descubierto que el blockchain que tanto proclama la señora Diana Tamain no funcionó, que hay gravísimos problemas tecnológicos de transparencia, que cuando se indaga un poco más a fondo esta cadena de custodia entre los archivos o bloques, porque el blockchain es palabra inglesa, determina que este archivo con una cadena, con un enlace, se relaciona unos a otros y así sucesivamente para dar un resultado final. Pues como la tecnología no lo tienen bien afinada en cuanto a los mecanismos que sustenta el blockchain y por ende los TIFs, que son mecanismos y sistemas de formatos de imagen
versus los PDFs, que en cambio son de texto y son los que se utilizan para la firma electrónica. Cada vez que va cambiando de documentos, se va cambiando la cadena, que se llama hash, y hash tiene el código único, exclusivo, indubitado, irrepetible en todo el planeta, pero lo van cambiando y no hay ninguna vigilancia por ninguna organización política, por ninguna persona en el país que no sea defiende tu voto, que hemos sido los únicos capaces de, con el código del sistema informático de Microsoft Azure que utiliza el CNE, descubrir todas estas inconsistencias. Hubo fraude, entre signos de pregunta, nuevamente, en el último plebiscito popular en Ecuador. Reiteramos la pregunta inicial. Según Oscar Ayerbe, representante de la organización Defiende tu Voto, como mínimo hubieron enormes inconsistencias, irregularidades y números que no cierran, que no cambiaron los resultados finales por las amplias diferencias de los mismos, pero que sí pudieron haber cambiado resultados de elecciones anteriores. Y lo que preocupa, reitera Ayerbe, para cerrar este informe, es lo que viene: elecciones de alcaldes, de gobernadores, de asambleístas y las próximas presidenciales, que están a la vuelta de la esquina, el 9 de febrero del año 2025. Hay varias razones que a nosotros nos preocupa en todas las distintas aristas de este gran entretelón que es el Consejo Nacional Electoral, la madre de todos los vicios, porque de ahí surgen los resultados para nombrar miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que luego tienen que nombrar a todos los 72 más altos dignatarios de entidades de control. También surgen y nacen los resultados electorales para la Asamblea Nacional y por ende lo que eso representa en la primera función del Estado, y también la segunda función que representa el Poder Ejecutivo con el Presidente de la República. Es decir, el control de las 5 funciones del Estado se origina y nace con toda la fuerza que eso puede imaginarse a través del Consejo Nacional Electoral, el cual tiene que ser inmediatamente depurado. Nosotros vamos a iniciar una campaña contundente, rotunda, diaria, si es necesario, para que el Consejo de Participación le dé al país una garantía de que el próximo concurso para los 10 miembros de ese organismo, Consejo Nacional Electoral, 5 principales, 5 suplentes, sean las personas, hombres y mujeres más idóneos, que tengan la capacidad, el conocimiento, la experiencia para ocupar esa función. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Sobre el final de este capítulo de Al carajo, abrimos Como agua para chocolate, 1989, de Laura Esquivel, México. Con las demás codornices todo fue más fácil. Tal parecía que era la misma Nacha la que en el cuerpo de Tita realizaba todas esas actividades: desplumar las aves en seco, sacarle las vísceras y ponerlas a freír. Después de desplumadas y vaciadas las codornices, se les recogen y atan las patas para que conserven una posición graciosa, mientras se ponen a dorar en la mantequilla, espolvoreadas con pimienta y sal al gusto. Es importante que se desplume a las codornices en seco, pues al sumergirlas en agua hirviendo altera el sabor de la carne. Este es uno de los innumerables secretos de la cocina que solo se adquieren con la práctica. Cuando se sentaron a la mesa había un ambiente ligeramente tenso, pero no pasó a mayores hasta que se sirvieron las codornices. Pedro, no contento con haber provocado los celos de su esposa, sin poderse contener al saborear el primer bocado del platillo, exclamó, cerrando los ojos con verdadera lujuria: «Este es un placer de los dioses». Mamá Elena, aunque reconocía que se trataba de un guiso verdaderamente exquisito, molesta por el comentario, dijo: «Tiene demasiada sal». Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
final del 11º episodio de Al Carajo, correspondiente a esta temporada número 2024, año 15 de nuestro ciclo, como siempre, con la lectura de Mavi Sosa y la presencia de la literatura de nuestra América Latina. En este episodio pusimos en tapa las elecciones de Panamá y sus repercusiones con el triunfo de la derecha y la revancha del expresidente Martinelli, proscripto por causas de corrupción, ganador a través de su delfín, José Raúl Mulino, presidente electo. Y también tuvimos informe desde Ecuador con las denuncias de irregularidades en el último plebiscito y con preocupación al año próximo cuando van a haber elecciones presidenciales. También hubo historia con Juan Francisco Martínez Pería y cine de la mano de Palis Carreira Griot, recorriendo el catálogo de la producción latinoamericana en cada episodio desde cada uno de los países de nuestra región. Todo eso y más en estos 60 minutos que ya quedan atrás. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Realizamos todo este contenido desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina. Lo compartimos para cerca de 50 radios de distintos puntos de la República Argentina, de Chile, de Bolivia, de la República Oriental del Uruguay y para el mundo, además de los diales, a través de nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Cerramos acá, pero sin llave. La puerta queda abierta para el reencuentro en nuestro próximo episodio. Será hasta entonces. Gracias por la escucha. Comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la